Gracias por asistir a esta conferencia de prensa. En el presidium están Rubio Valle, secretario de Gobierno y Enlace Legislativo, Claudia Castelo, secretaria de Equidad de Género, Gelacio Montiel, secretario de Organización, y Edgar Pereira, enlace de ICEN en Sonora. Conduce, por supuesto, nuestro presidente nacional, Carlos Navarrete, quien hablará de temas de la agenda del partido y de economía y empleo. Dejo en el uso de la voz al presidente nacional del PRD. ¿Qué tal? Muy buenos días. En los términos acordados con ustedes de que todos los martes de cada semana tendríamos un encuentro con la fuente que cubre el PRD. Hoy, antes de iniciar la sesión del Comité Ejecutivo Nacional, comentamos con ustedes varios temas que nos parece importante. Primero, han comenzado las campañas. Se han generalizado las campañas en los 17 estados que tienen procesos concurrentes locales. En 9 de ellos, candidatos a la gobernatura del estado. Se han generalizado las campañas de diputados federales en los 300 distritos electorales. Pásale, secretario de Jóvenes, yo lo vi por allá atrás. Adelante. Y estas campañas inician en medio de una situación económica preocupante y difícil para la población mexicana. Todos los índices económicos muestran signos de preocupación. Hay una opinión cada vez más adversa de los sectores productivos que muestran cómo los efectos del impacto económico en el empleo, en el crecimiento, en el consumo, en el tipo de cambio, hace que recientemente 716 ejecutivos que participaron en la encuesta de perspectivas de alta dirección en México 2015 que la KPMG realiza, el 88% de esos ejecutivos reprobaron la actuación y la conducción del gobierno de la República. Hay una disminución de la confianza de los ejecutivos mexicanos respecto a la conducción y desde luego el hecho de que la inflación esté ya rebasando ligeramente el cálculo que el gobierno federal había tenido para 2015, el hecho de que la paridad siga por encima de 15 pesos, el tema del petróleo que sigue con precios mundiales alrededor de $45 el barril, muy por debajo de los 79 calculados, y el anuncio reiterado por el Banco de México, por la Secretaría de Hacienda, de que viene un recorte presupuestal para 2016, no son buenas noticias, insisto, en el marco del inicio de las campañas electorales. Por lo tanto, los candidatos y las candidatas a diputados federales están colocando estos temas en el debate de sus respectivos distritos. El PRD va a llevar propuestas muy específicas a la Cámara de Diputados para que en los temas económicos el PRD pueda hacer propuestas para enfrentar esta situación adversa que México enfrenta. Vamos a presentar nuestras opiniones y a votar en consecuencia con medidas que reactiven la economía, con medidas que recuperen la confianza de la conducción económica en el país. Vamos a luchar intensamente por impedir que en la Cámara de Diputados se conforme una mayoría que vaya a un recorte en los rubros principales del presupuesto de egresos. Lo hemos dicho y lo reiteramos aquí. No aceptaremos recortes en la inversión productiva del gobierno de la República, en los programas de carácter social, en los programas de salud y en los programas educativos y en los programas del campo. En esos sectores vamos a ser muy enérgicos con nuestros legisladores para que los recortes se den en otros rubros de gasto secundario, de gasto no prioritario del gobierno federal, de los gobiernos estatales principalmente. Y pasa, secretaria, adelante, para que estemos equilibrados aquí arriba, de este lado. Y por lo tanto, esos son los temas que nuestros candidatos a diputados y diputadas estarán presentando. Abordo un segundo tema. El día de ayer dieron inicio las campañas de
por las jefaturas delegacionales en las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal. Nos satisface enormemente, nos satisface mucho el balance que hicimos anoche con los dirigentes estatales del PRD en el Distrito Federal. En los 16 actos de inicio de campaña nos acompañaron alrededor de 100,000 capitalinos, hombres y mujeres. En las plazas, en las explanadas, en los lugares públicos donde nuestros 8 candidatos y 8 candidatas iniciaron campaña, el periodismo se volcó, las brigadas de promoción del voto, nuestros simpatizantes en las delegaciones, nuestros equipos dirigentes se movilizaron en aproximadamente 100,000 asistentes, lo cual nos da un enorme gusto porque muestra a un PRD puesto de pie en la capital del país, un PRD con todos sus activos políticos y organizativos, cerrando filas con nuestros candidatos, iniciando campaña ya de diputados y de jefes delegacionales, y estamos seguros que en estos días que faltan de transcurrir del mes de abril y en las 4 semanas del mes de mayo, el PRD va a multiplicar su contacto con millones de electores en la capital del país, con propuestas, con ratificación de compromisos, con programas de gobierno, con planteamientos frente a la ciudadanía, entrando en contacto con los ciudadanos que en los últimos 18 años han votado por el PRD, ratificando el acuerdo del PRD con los ciudadanos del Distrito Federal, mostrando lo que los gobiernos del PRD han hecho en estos últimos años en la capital del país, mostrando cómo la ciudadanía nos ha acompañado para transformar la capital de la República para bien en muchos de sus rubros, y por lo tanto pidiendo a los electores capitalinos que ratifiquen su confianza en la conducción del PRD en las delegaciones, en la Asamblea Legislativa y en la Cámara de Diputados. Ese es los temas que queremos tratar con ustedes el día de hoy, y si hubiese preguntas sobre este tema u otros, mis compañeras secretarias, mis compañeros secretarios que me acompañan, nuestro enlace en Sonora que está actuando, el diputado Edgar Pereira, podremos contestar los temas que ustedes tengan pendientes con todo gusto. Primero, una pregunta de Shaila Rosaguel, de Sin embargo. Hola, buenos días. Buenos días. Mi pregunta... ¿No tienes audio, sí? Bueno, sí, se escucha acá. Sí, adelante. Mi pregunta va enfocada a las últimas noticias que han salido de Guerrero sobre el regreso de Ángel Aguirre. Me gustaría saber si ustedes como PRD lo van a apoyar y si apoyarían a quien quedaría en su lugar, que es... ¿Un relevo, dices tú? A su relevo. Sí. El Congreso de Guerrero, en uso de sus facultades constitucionales, recibió una licencia del entonces gobernador Ángel Aguirre, la aceptó y procedió a nombrar a un gobernador interino que lleva ya varios meses en el cargo. La licencia presentada vence el próximo sábado, 25 de viernes, el viernes próximo, vence la licencia. El exgobernador Ángel Aguirre tiene la obligación legal de presentar un comunicado al Congreso del Estado el mismo viernes a más tardar, en el que debe decidir si anuncia su regreso a la gobernatura o solicita una nueva licencia al Congreso del Estado por los meses que faltan para terminar el periodo de gobierno. Primera definición: la soberanía del Congreso de Guerrero será quien resuelva este tema. De acuerdo con la Constitución local, son los diputados locales, por mayoría calificada, quienes determinan quién deberá estar al frente del gobierno de Guerrero los próximos meses. Segundo, el PRD va a estar en contacto con sus 20 diputados locales. Ya lo está, evaluando los escenarios posibles para el próximo viernes y sábado, de tal manera que el PRD estará preparado su fracción parlamentaria en cualquier circunstancia que se presente el escrito del exgobernador Ángel Aguirre. Tercero, la opinión del Comité Ejecutivo Nacional del PRD es que Guerrero ha empezado a tomar
el camino de la estabilidad y de la normalidad política. Con algunas pequeñas excepciones, que cada vez son más pequeñas, Guerrero ha retomado una conducción adecuada. Se están creando buenas condiciones para que se lleve a cabo primero la campaña y luego la elección el 7 de junio. Y los índices de ocupación en Acapulco y en Zihuatanejo, los actos nacionales que se han llevado a cabo de diversos sectores productivos, eventos importantes que se han llevado en Acapulco, la ocupación hotelera que Acapulco ha tenido las últimas semanas y quincenas, nos muestra una franca recuperación de la economía, de la presencia de turistas y de la normalidad en un pueblo tan laborioso como el guerrerense. Por lo tanto, para el Comité Nacional del PRD es importante que los diputados valoren la necesidad de mantener la estabilidad política en Guerrero. Guerrero no requiere regresar a momentos de tensión como los que vivimos el año pasado. Esta opinión se la estamos dando a los diputados locales, para que en uso de sus facultades y ejerciendo la soberanía del Congreso determinen lo correspondiente. Todo lo demás que aparece en medios de comunicación son solo especulaciones políticas. Lo adelanto desde ahora. No hay nada decidido, no hay nada acordado, nadie tiene conocimiento de en qué términos viene el escrito del exgobernador Aguirre el viernes próximo al Congreso, pero estoy seguro que por lo menos los diputados del PRD están listos para recibir el texto, evaluarlo y tomar las decisiones políticas correspondientes. Isabel González, de Excelsior. Gracias. Por tus declaraciones, es correcto, te lo pregunto, ¿es correcto inferir que no sería conveniente que Ángel Aguirre regresara a ser gobernador, justo porque dices, bueno, no le conviene a Guerrero regresar a momentos de tensión? La figura de Ángel Aguirre desgastó y generó mucho encono, en fin, y luego entonces Rogelio Ortega se debe de quedar en la gubernatura del estado por lo que resta de este mandato. Eso por un lado, y por el otro, nada más en el tema de Sonora, pedirle a Edgar Pereira una opinión sobre lo que opinan expertos en términos de la empresa de Grupo México, que se está apoderando pues prácticamente de todo el agua en Sonora, y de que está prácticamente por perderse en el correo de Sonora. Gracias. Sí. A ver, reitero el planteamiento. No especulemos políticamente desde otros niveles, y quienes no tenemos la facultad de decidir sobre el futuro del gobierno de Guerrero. No es correcto. Eso no se va a decidir ni desde la Ciudad de México ni por actores ajenos a Guerrero. Es el Congreso del Estado quien tiene la facultad constitucional de procesar el escrito que llegue. Nadie sabe qué escrito llegará. Nadie. Por lo tanto, nadie puede afirmar que ya hay una situación predeterminada. Los diputados locales del PRD están en contacto. Amalia, bienvenida, buenos días. Adelante. Los diputados locales del PRD estarán al pendiente y estarán en contacto con la dirigencia nacional del partido para evaluar en el transcurso del viernes y sábado qué texto llegó y qué decisiones habrá que tomar. Pero se tomarán en el Congreso de Guerrero, sin duda alguna. Y en la segunda pregunta le pido a Edgar, no sé si tenga sobre la primera. Sí, sobre la primera dices, bueno, nosotros no decidimos, pero bueno, finalmente ustedes ganaron la gubernatura, ¿no? Sería bueno para la campaña de Beatriz Mujica en estos momentos el regreso de Ángel Aguirre. Nosotros no estamos haciendo especulaciones de qué le conviene al PRD o a nuestra candidata, sino qué le conviene a Guerrero. Hay que colocar al Estado por delante y a su población. Y vamos a actuar con una gran responsabilidad, contribuyendo a que Guerrero siga consolidando un ambiente de tranquilidad, de participación política, para que elijan en libertad a sus próximas autoridades, empezando por el gobernador. Entonces, esperaremos al viernes y al sábado próximo. Sonora, Edgar. Bueno, al respecto de la pregunta, el tema de Grupo México en Sonora es un tema con tres vertientes. Por un lado, es la creación de empleos que representa para una parte del Estado. Por otra, el tema de la contaminación, y por otro, el tema del agua. La contaminación del río Sonora, a partir de las filtraciones que se dieron de la mina en Cananea, han tenido impactos muy fuertes
sobre el tema del agua en el río Sonora, pero además en Cananea, la mina se ha apropiado de cerca del 95% del agua de Cananea. Es decir, la población vive con el 5% del agua potable que hay en el municipio y el 95% lo tiene la mina. Estos impactos que genera la mina sobre la población, pues bueno, tendrían que verse también en lo que le puede generar el Grupo México a Cananea, al estado de Sonora, por las prácticas mineras. Quiero decirles que Cananea es una de las minas, o la mina con más producción de cobre en el mundo. Es a nivel mundial la de más producción. Pero si ustedes visitan Cananea, Cananea tiene una pobreza grande, tiene falta de servicios públicos, y es porque la mina no tiene ninguna corresponsabilidad con el municipio de Cananea. Pero más allá, con las externalidades que ha generado la mina, la contaminación del río Sonora, todos los municipios del río Sonora, las indemnizaciones que se pactaron fueron de 12,000 pesos por hectárea, para generar indemnizaciones sobre el tema de la contaminación. El problema es que son tierras que en 10 o 15 años no se van a poder recuperar porque están contaminadas, y entonces no es una indemnización, o sea, tiene que haber una reparación del daño. Yo soy parte del grupo especial de la Comisión Especial para atender el tema del río Sonora en Cámara de Diputados. Este viernes pasado nos reunimos en la ciudad de Hermosillo con las autoridades municipales y no tenemos grandes avances, ¿no? O sea, al final se sigue estableciendo, sigue vigente las externalidades que generaron, y no solamente eso, sino que no hay reparación del daño, solamente hay indemnizaciones, 12,000 pesos por hectárea. Se están abriendo pozos para generar que el agua potable llegue a las comunidades desde pozos, ya no desde el río Sonora. Hay un efecto negativo sobre toda la marca Río Sonora. Río Sonora no solamente es una franja del estado, sino que también genera productos agropecuarios, agrícolas, ganaderos, que están siendo afectados, porque cuando algún producto viene de esa zona del estado, la gente ya no lo consume porque piensa que está contaminado. Entonces hay una serie de afectaciones hacia la población en general, y la verdad es que el Grupo México no ha podido contrarrestar esto, ¿no? Y el gobierno mexicano tampoco lo ha hecho exigible. Liliana Padilla, de Milenio. Buenos días, Carlos. Tengo 3 preguntas. Primero, hay una plataforma del Instituto Nacional Electoral que se llama Candidatos y Candidatas. Conócelos. Está dando a conocer el INE que solamente 58 de los 4,496 candidatos se han registrado. En el caso del PRD es el 0.7% de sus candidatos a diputados federales. ¿No les interesa qué ha pasado? ¿Habría algún llamado en el caso del PRD a sus candidatos para que se registren? Porque están pues ignorando prácticamente esta opción que está dando el INE para que la ciudadanía conozca a los aspirantes a puestos de elección popular, por un lado. Y por el otro, en el caso Guerrero, tú estás diciendo que están en contacto con los diputados locales y que tu opinión es que pues la normalidad ha regresado a Guerrero, lo cual significa entonces que si ha regresado es porque en parte ha sido gracias a lo que está haciendo el gobernador interino Rogelio Ortega. Entonces quisiera que fueras más preciso en el ¿debe o no regresar Ángel Aguirre al gobierno? Por un lado, y por otro, ¿han tenido contacto con él recientemente? ¿Esas son las 3 preguntas? Sí. Yo contesto lo de Guerrero y que Rubí Valle comente lo de la plataforma. A ver, Guerrero está en un franco proceso de recuperación de su ambiente de presencia del turismo nacional e internacional. Es muy alentador que haya habido actos nacionales muy importantes en Acapulco, ocupación del fin de semana de 73% y en ciertos momentos de 95%. Eso reactiva la economía del puerto, reactiva la economía de Ixtapas y Guatanejo, reactiva la economía de Tasco y ayuda muchísimo
a que las miles de familias trabajadoras que dependen del sector turismo tengan ingresos, que es lo más importante para nosotros. También creo que la actuación del gobierno estatal ha contribuido a construir canales de diálogo permanente con los diversos sectores guerrerenses, y eso es una buena noticia. Y el hecho de que inicien las campañas de todos los partidos políticos, ya tienen varias semanas en campaña y no ha habido más que 1 o 2 incidentes menores, que no hay que lamentar, que no hay nada grave que lamentar, es una buena noticia. Creo que Guerrero se encamina a un proceso democrático con una alta participación y un pleno respeto a la voluntad de la gente que va a ir a votar. Ese clima hay que seguirlo impulsando, contribuir a que se genere. Ahora, ¿en manos de quién está la decisión de qué pasa con la gobernatura del Estado? De la soberanía popular, del Congreso del Estado. Constitucional y políticamente son los responsables de decidir. Ellos recibieron la licencia y la aprobaron. Ellos eligieron un gobernador que está en funciones. Ellos recibirán un nuevo texto del exgobernador. Ellos valorarán lo que diga el texto y tomarán las decisiones correspondientes. Nadie debe sustituir la acción de los diputados. Ahora, como son diputados del PRD, por supuesto que la dirigencia nacional y estatal del partido está en contacto con ellos para evaluar sus opiniones, sus valoraciones y esperar a que llegue el texto. La resolución del Congreso va a depender del contenido del texto que reciban el viernes próximo. Por otro lado, la última pregunta, ¿hemos entrado en contacto con el gobernador? No ha habido contacto. El tema del INE. Buenos días a todos, buenos días Liliana. El tema de la iniciativa es una iniciativa ciudadana, la cual yo creo que desde el PRD no es que no estemos comprometidos con la transparencia y con que los ciudadanos conozcan el perfil de nuestros candidatos. Yo creo que nos hace falta que se conozca esta iniciativa por todos nuestros candidatos y entonces hacemos en este momento un compromiso de que nuestros candidatos conozcan la iniciativa y ellos se van a sumar a hacer público su perfil académico y de formación de cada uno de ellos en un plazo considerable para que todos los ciudadanos puedan conocer en totalidad el perfil de todos nuestros candidatos del PRD. Misael Zavala, del Universal. Hola Carlos, sí, perdón que sea reiterativo, pero en lo personal, a título personal, ¿tú crees que sea bueno o que sea malo que regrese Ángel Aguirre a la gubernatura de Guerrero? Y una segunda pregunta sería, Patria Digna, Carlos Sotelo está denunciando que algunos diputados federales, candidatos a diputados federales, no están recibiendo dinero de parte de la dirigencia para... ¿Denunciando? Sí, para hacer campañas. ¿Nos podrías dar tu opinión al respecto? No, por supuesto que estamos repartiendo los recursos que el INE nos ha dado. Ayer se entregó la segunda partida a todos los candidatos federales en sus chequeras. Acuérdense que ahora cada candidato tiene que abrir una chequera personalizada, reconocida y vigilada por el INE, y las transferencias las hacemos vía chequeras de los candidatos. Los 300 candidatos están recibiendo su segunda aportación ya de apoyo nacional, y el 28 de abril recibirán el segundo paquete de propaganda todos también, para que sigan haciendo su trabajo ordinario. El tercer paquete lo recibirán alrededor del 15 de mayo, y observamos que hay una campaña ya generalizada en el país de nuestros candidatos y candidatas. Y en cuanto a tu primera pregunta, no, el presidente nacional no tiene opiniones personales. Quien tiene que resolver qué ocurre con el Ejecutivo de Guerrero es el Poder Legislativo de Guerrero. Así lo dice la Constitución, así están las leyes correspondientes, y así vamos a respetar nosotros que ocurra. Y el contacto con estos diputados se mantendrá permanentemente para evaluar conjuntamente cuál es el escenario que se presente el viernes y el sábado próximo. Felipe Rodea, de La Razón. Buenos días. Dos temas. Uno, el pasado domingo fue agredida en Tixtla la candidata por el distrito 25, y la gente de Tixtla decía, sobre todo de la policía comunitaria de la CRAC
y madres de familia y madres que apoyan a la gente de Ayotzinapa, que no iba a haber elecciones, que no insistiera y casi le echaron del lugar, a pesar de que ella es regidora con licencia de Tixtla. ¿Sí? No pone en riesgo eso la elección. Por supuesto que no. Bueno, y por otro lado en las campañas de lodo, finalmente el INE está intentando, la está sacando de los medios de comunicación, sí, pero se siguen manifestando en internet, ahí la seguimos viendo. No, el INE debería de alguna manera regular también las campañas en internet. No, imposible. A ver, en lo primero, te complemento la información, ha habido 2 incidentes, el que tú mencionas y el candidato de Movimiento Ciudadano también enfrentó un tema semejante en otro municipio. 2 incidentes en un mes de campaña, en todo el territorio de Guerrero, que no pasaron a mayores afortunadamente, fueron expresiones de núcleos muy localizados de gente que tiene una opinión política. Pero el resto de las campañas están todas desplegadas en el territorio. Hay candidatos de 10 partidos haciendo campaña en Guerrero y en el país. Y tengo confianza que en lo que resta de abril y en mayo se intensificarán los actos, los recorridos, el contacto, los debates de todos los candidatos a todos los cargos de elección popular en Guerrero. Y en lo segundo, quien pretenda controlar o limitar la red de internet va a fracasar. Es el espacio más libre que se ha construido en el mundo, con usos, abusos, información, debates, libertad de expresión, trolls, gente oculta, de todo. La internet llegó para quedarse y es muy sencillo evadir a los trolls, pues no hay que leerlos, les das vueltecita y listo, ¿sí? Es la mejor respuesta. Y cuando hay un internauta que quiere debatir, pues le contestas, interactúas con él. El PRD está empeñado, y todos sus candidatos y candidatas están empeñadas en utilizar los tiempos de campaña para entrar en contacto directo con los ciudadanos. Esta campaña va a ser una campaña de contacto cara a cara con los hombres y mujeres que van a votar en junio, en cada municipio, en cada delegación, en cada territorio. Por eso ya andamos medio tostados algunos por los actos públicos. Ayer estuvimos en Iztapalapa, en Miguel Hidalgo en la tarde. Ayer hubo 16 actos delegacionales en el DF y todo el periodismo está volcado a la campaña electoral, todo, atendiendo los temas de una campaña, que un paquete electoral no llega a un distrito, que en alguna parte faltan la promoción del voto, que en otra parte faltan los representantes en el órgano electoral, lo que es una campaña. Estamos trabajando intensamente en eso. Emily Corona, de Reforma. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo le quería preguntar 2 cosas. Bueno, insistir sobre el tema de Ángel Aguirre. Entiendo que el presidente del PRD no tiene opiniones, pero me gustaría saber... Personales, sí, claro. Pero ¿cuáles son las valoraciones que le han comentado los diputados locales en torno a esta situación? O sea, sin duda ya se aproxima la fecha y tendrán escenarios que le han dicho sobre en qué sentido ellos votarían, ¿no? 2, también sobre el tema, Ríos Peter había dicho, no sé si hace unas semanas ya, que Ángel Aguirre se estaba apoderando del PRD en Guerrero. Entonces, en caso de que sí regresa Ángel Aguirre a la gubernatura, esto significaría que, o sea, como una conquista, por así decirlo, del PRD en el estado. Y un tercer tema, cambiando una tercera pregunta, preguntar si el PRD tiene alguna postura en torno a la polémica del caso de la candidata Pavlovich, si presentarán denuncias como lo ha presentado el PAN, o en fin, preguntarles cómo es su postura. Voy a abordar tus preguntas no en el mismo orden que la presentaste. Dices tú en una pregunta especulativa, ¿y si regresa se confirma que tiene control? ¿Y si no regresa, entonces se confirma que no tiene control? Pregunto. Está en el terreno de la especulación. Esperemos a que llegue el escrito el viernes y que resuelve el sábado el Congreso del Estado. Ahora, yo he tenido conversaciones privadas con los diputados y diputadas locales del PRD. Y ustedes conocen mi frase: lo que en privado se dice, en privado se queda.
No porque no sea una información que muchos quisieran saber, pero hay muchas valoraciones que tienen que hacerse en Guerrero. Opiniones de diputados, de diputadas, sus valoraciones políticas. Claro que hacemos y estaremos en contacto permanente toda esta semana con ellos. Y finalmente, bueno, en Sonora está la cúspide de la guerra de descalificaciones que han decidido protagonizar el PAN y el PRI. Ahí están los spots televisivos, ahí están los debates públicos, pero en Sonora tienen dos equipos rastreando al adversario para tratar de ver quién tiene más aviones, quién tiene más facturas, quién tiene más viajes, quién tiene más presas, quién tiene más socios, quién viaja más a Las Vegas, quién utiliza más el agua de la comunidad. Pues están enfrascados en una guerra de descalificaciones que nosotros observamos. Nuestro candidato, Carlos Navarro, que por cierto hoy participa en un debate de candidatos a la gobernatura, ha decidido guardar distancia de la candidata del PRI y del candidato del PAN. Y por lo tanto, no quiero adelantar su estrategia de hoy en la noche, pero va a plantear los problemas de Sonora y las alternativas para Sonora, al margen de la guerra de descalificaciones que traen el PRI y el PAN. Y a nivel nacional, ustedes habrán observado que nos hemos mantenido al margen de esta guerra de lodo que han protagonizado el PRI y el PAN a nivel nacional y en cadena nacional en los spots que tienen. Quizá ellos crean, yo respeto, que entre más se descalifiquen mutuamente, van a animar a más electores a ir a las urnas. Nosotros creemos que no. Nosotros pensamos que lo más importante es que el PRD haga propuestas, hable con la gente, reflexione con ella, sea la voz de la ciudadanía, anime a la gente a ir a votar y genere una esperanza de que el voto puede servir de mucho y que por lo tanto vale la pena ir a votar el 7 de junio. Y estamos llamando a nuestro electorado y al electorado en general que voltee a ver las propuestas del PRD y así nos vamos a mantener. Tenemos algunas preguntas más. Carmen Jaimes de Televisa. Nada más me gustaría puntualizar. Entonces, al margen de si sea verdad o no las descalificaciones que se traen entre el PRI y el PAN, el PRD se mantiene al margen, sean ciertas o no. Pues mira, hay que escuchar a nuestro candidato hoy en la noche, no quiero adelantar su planteamiento político. Lo único que digo es que hay que subirse a las gradas para ver en qué termina la guerra de lodo que traen los dos partidos. Me parece que están haciendo muy mal, el mensaje es muy mal. ¿Qué falta? Que exhiban hasta todo. Pues cuando se llega a un nivel de esa confrontación ya no hay límites de ninguna naturaleza. Pues quizá hay que comprar palomitas y tener un refresco para ver el espectáculo, ¿no? A ver hasta dónde llegan. Carmen Jaimes. Carmen Jaimes. Hola, buenas tardes. ¿Sí se oye? Sí. La verdad es que son días. Buenos días. De acuerdo con el presidente del Congreso local en Guerrero, no existe ningún impedimento para que Ángel Aguirre, en caso de así decidirlo en su planteamiento, regrese a ocupar la gubernatura. Es un planteamiento del propio presidente del Congreso, es decir, si Ángel Aguirre ya no solicitara otra licencia y decidiera regresar, no hay nada que lo impida. Entonces, de acuerdo con este planteamiento, el Congreso no tiene la decisión real, sino depende de lo que Ángel Aguirre determine. Si él no pide licencia nuevamente, al Congreso no le quedaría otra más que volver a aceptar que regrese Aguirre al gobierno local. Solo en caso de que se solicitara alguna licencia y en función de cómo la solicitara, pues ellos tendrían entonces alguna injerencia de ver si continúa el gobernador interino o hubiera algún cambio. Entiendo que esos son los escenarios de acuerdo con lo que está planteando el propio Congreso. ¿Es así? O sea, el PRD lo está entendiendo de esa manera, de acuerdo con la legislación local. Depende, en última instancia, de lo que Aguirre tiene en sus manos la decisión. ¿Es correcto? Eso dice la Constitución, literalmente acabas de sintetizarla. En función de ello, ¿para qué especular?
Hay que esperar el escrito del viernes. Entonces es correcto entender que Aguirre tiene en sus manos la decisión. ¿De regresar o no? Claro que sí, porque él pidió una licencia, solicitó una licencia que le fue concedida, termina el viernes. ¿Cuáles son los dos caminos que tiene? Presentar un escrito que diga, informa al Congreso que me reincorporo a mi cargo. El Congreso tomará nota de ello, solamente. O dos, presentar un escrito que diga, presenta una nueva licencia por el tiempo que resta del mandato gubernamental, en cuyo caso el Congreso tendrá que tomar una decisión. Eso dice la Constitución, literalmente. Ahora, en el entendido de que una de las opciones, que no es especulación, sino es una opción, de que él solicitara licencia nuevamente, la posibilidad se abriría entre que se mantenga el actual presidente, el actual gobernador interino u otro. ¿Hay posibilidad de que se decida que sea otra persona? Esa decisión es la que sí está en manos del Congreso del Estado. ¿Es opción? Está en el ejercicio de su soberanía. El Congreso es soberano. No tiene reglas, normas que digan tienes que hacer esto. Los diputados se evaluarán, comentarán entre las bancadas, verán la situación integral del Estado, construirán consensos. Es por mayoría calificada la decisión, por cierto. 32 diputados tienen que votar en un sentido que decidan. Es ahí donde yo digo que no hay que especular en escenarios posibles ni lanzar opiniones personales de a mí me gustaría tal cosa. Bueno, nosotros no vamos a decidir, van a decidir los diputados. Claro, sin entrar en especulaciones, pero tú mismo has dicho que están analizando las posibilidades y claro, tú lo has conversado con los diputados locales, sin que nos tengas que decir cuáles son los escenarios concretos que están analizando. En todo caso, sí está planteada en la mesa, porque así lo contempla la Constitución, que pudiera ser el mismo gobernador interino u otro, se analiza. Todas las posibilidades que pueden ocurrir el sábado están contempladas en la Constitución. Todas. No hay que inventar ninguna salida, están en la ley. ¿Quién determina cuál es la más correcta? Los diputados reunidos en el Pleno y por mayoría calificada. ¿Ustedes no le darán línea o sugerencia? ¿Solamente están escuchando? Los guerrerenses no reciben línea de nadie, y los periodistas los menos. Diputados. A eso me refiero. No, los diputados van a tomar su decisión, van a seguirlo comentando con la dirección nacional y estatal del partido. Yo estoy en contacto con ellos, con la dirigencia estatal, y van a ser días muy intensos de aquí al viernes, sin duda alguna. Y lo último, el escenario en el Distrito Federal, en cuanto al intercambio de opiniones, de afirmaciones entre el jefe de gobierno capitalino, entre el dirigente de Morena y entre los diversos dirigentes del PRD, candidatos y demás, pues se mantiene. Hay diferencias de opinión, hay jaloneos y demás. Una situación que ocurrió respecto de una supuesta denuncia que hace Berta Luján y un grupo de Morena de que hay secuestro y robo de niños y una aseveración ahí grave que fue respondida por el jefe de gobierno. Y todos estos escenarios, ¿a qué puede llevar? ¿Cómo están ustedes visualizando esta situación en esta campaña? Mira, en el caso del Distrito Federal hay una competencia intensa con la participación de 10 partidos políticos nacionales en las diputaciones federales, locales y en las jefaturas delegacionales. Cada partido está haciendo su esfuerzo de posicionamiento, de acuerdo con sus recursos, con sus dirigentes y con sus candidatos, y con su inserción social en la capital del país. Algunos aspirantes y contendientes han decidido hacer del tremendismo su bandera. Ayer lo que ocurrió fue un rumor sembrado en una delegación del Distrito Federal, Coyoacán, con una supuesta noticia que era totalmente falsa, de que había robo de niños. Incluso colocaron en las redes una camioneta blanca diciendo, en esta camioneta están viendo los niños. Por cierto, era una camioneta blanca que apareció hace un año en una cosa parecida en Sudamérica. En Colombia. Es decir, hubo un montaje para tratar de calentar el inicio de las campañas. Si alguien cree que con ese tremendismo va a tensar el ambiente en el DF y eso le va a significar votos, es muy su decisión. Nosotros vamos a seguir actuando con un partido que tiene la mayoría electoral hasta ahora y esperamos confirmarla en junio. Vamos a seguir actuando, desplegando
nuestra representación territorial, haciendo uso de las fortalezas del PRD, vamos a ir a entrar en contacto con millones de ciudadanos para evaluar con ellos cómo estaba la Ciudad de México en 1997 y cómo está en el 2015. ¿Está peor o mejor? ¿Ha mejorado la calidad de vida de los capitalinos o ha empeorado? ¿La Ciudad de México tiene más libertades? ¿Tiene más solidaridad entre la población? ¿Tiene gobiernos más cercanos con la población? ¿Hay más política social? ¿Hay mejores garantías de una convivencia digna de las familias que viven en la capital del país? Nosotros pensamos que sí, pero queremos ver qué piensa la ciudadanía. Está en manos de la gente decidir si hoy le ratifica su confianza mayoritariamente al PRD o no. La gente tiene libertad para optar entre 10 opciones. Confiamos en que la gente de la capital del país, que es gente con un gran conocimiento de lo que ocurre en la ciudad, con mucha información, con un alto grado de conciencia y de politización, gente que sabe diferenciar en todos los sectores de la población capitalina, va a valorar perfectamente cómo ha gobernado el PRD y las opciones que le presentan los demás partidos, y en libertad va a actuar. Nosotros insistimos que no vamos a desatar ninguna guerra en la capital de la República, que vamos a priorizar el contacto con la población, con las propuestas que estamos haciendo, mostrando lo que hemos hecho, reconociendo los errores que hayamos cometido para corregirlos, sin duda alguna, y pidiéndole el voto a la población de la capital del país. Y lo que pasó ayer en Coyoacán, ojalá no se repita. Que nadie juegue con la angustia de los padres ni de nadie. Yo creo que hay límites que no hay que pasar nunca. Y ayer alguien traspasó ese límite con el montaje de una noticia tremendista que pretendía, pues, generar inquietud, temor, angustia de muchos padres, pensando que eso le beneficiaba electoralmente y perjudicaba al PRD. Finalmente, dos preguntas. Azteca e Isabel González. Hola, buenos días. Saúl. Buenos días. Está circulando información en medios locales en Guerrero acerca de Aguirre, que está beneficiando a familiares y amigos con notarías. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Que está? Sí, que está beneficiando. Pues no sé cómo, porque ya no es gobernador. No tengo idea. No conozco la información. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? Isabel tiene una pregunta finalmente. Gracias. Una postura tanto a ti, Carlos, como a Amalia sobre el caso Patzingán. La actuación de la Policía Federal, hay por parte de las autoridades, el órgano interno de la Policía Federal, esta investigación, ¿no? Que los videos que se han dado a conocer recientemente apuntan a que, pues, a lo mejor es la edición 2 de Tlatlaya, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Porque, bueno, se dejó libres a los de las autodefensas, ¿no? Hay Paulito Mora y también al americano, pero los muertos ahí están y no hay ningún tipo de sanción. Lo que nosotros hemos planteado, hablo del partido, y lo que también en Michoacán los compañeros han señalado, es que cuando haya actos como ese que se señala, no debe haber impunidad y se debe investigar a fondo, es decir, actuar con mucho rigor. Y quienes tengan responsabilidad en actos que han lesionado a la sociedad, en actos delictivos y sobre todo en actos de esta naturaleza, es una investigación a fondo. Y eso es a partir de esto que está circulando en estos días lo que se está demandando, que no haya absolutamente ninguna sombra sobre responsabilidades que no sean sancionadas. Eso es. Había señalado Pablo Gómez que habían retrasado la entrega del informe porque estaban solicitando una entrevista justamente con Navarca y que no les habían dado respuesta. ¿Hay alguna respuesta? Que yo sepa, no, está en proceso. No tengo ninguna información extra a la que Pablo dio. Y respecto del encuentro con Gobernación y los demás partidos, ¿ya se quedó en veremos el asunto del blindaje? No, hay una especie de comisión permanente donde el PRD tiene un representante para ver en detalle focos rojos o lugares en donde se requiere tomar medidas para garantizar la seguridad de los electores. Sé que el tema mediático está centrado en la seguridad de los candidatos, pero en la mesa en Gobernación el tema que se colocó es cómo
el gobierno federal garantiza la seguridad de los electores al ir a votar el 7 de junio. Y por supuesto, ¿qué medida está tomando el INE para garantizar que las casillas se instalen, el material llegue, se nombren los funcionarios de casillas, se capaciten, los funcionarios reciban el voto en las miles y miles de casillas que se van a instalar en todo el territorio nacional, se cuentan los votos y el INE determine quién ganó y quién perdió, que es la facultad del INE que la ley concede? Ese es el tema. Y por lo tanto, esta mesa permanente está funcionando para que cuando haya algún elemento preocupante en algún punto de la República, se coloque en la mesa para que se tomen las medidas pertinentes de inmediato. Muchas gracias. Gracias a todos. Quisiera preguntarte, dado lo que ocurrió en Reynosa, los hechos, ¿se ha tomado alguna decisión para Tamaulipas en esta mesa o ustedes también están valorando retirar candidatos? ¿Cuántos han retirado? No, te voy a decir por qué. Porque lo que ocurrió en Reynosa fue la detención de un capo, que no es un tema electoral. Y la reacción violenta fue de sus compinches, que no es un tema de carácter electoral. Sin embargo, PAN y PRD habían dicho que iban a retirar campaña. ¿Qué iban a qué? Retirar candidatos. ¿No va a ocurrir así? No, de ninguna manera. No, claro que cuando hay un estado como Tamaulipas, donde la acción federal detiene delincuentes y los compinches de los delincuentes desatan una ola de violencia, pues todo el mundo se resguarda. Toda la población se resguarda con temor de no verse involucrado en un enfrentamiento público en medio de un fuego cruzado. Toda la población, y los candidatos junto con ellos, evidentemente. Pero esto no implica ni suspensión de campañas, ni nada por el estilo. La campaña en Tamaulipas debe seguir tomando las medidas de precaución convenientes, sin duda alguna. Pero en Tamaulipas, al igual que en Michoacán y en Guerrero, están tomadas las medidas preventivas más amplias de parte del INE y de parte del gobierno federal, que fue el que nos informaron en esa reunión. La última parte, el gobernador de Guerrero, en una entrevista asegura que los vínculos con la respuesta de la Barca Guerrera no han podido romperse del todo. ¿Coincidirías en la apreciación? No lo sé. Él tiene más información al respecto, en la operación cotidiana del gobierno. En la próxima vez que me entreviste con él, comentaré el tema. Muchas gracias. Gracias a todos. Una última información. En realidad es un anuncio de ocasión, de una despedida. A la gente hay que despedirla bien, ¿no? A ver, el estatuto del PRD establece con toda claridad que cuando un miembro del PRD decide ir a apoyar la campaña de otro partido no coaligado, se puede apoyar una campaña de otro partido cuando vamos en coalición. Pero cuando un miembro del PRD decide ir a respaldar la campaña de un partido no coaligado, automáticamente queda fuera de las filas del PRD. Automáticamente, está separado. Porque, así como es libre el ingreso al PRD, pues es libre la salida. Y la salida puede ser por dos vías: o mandas tu cartita de renuncia, o por la vía de los hechos te vas a otra campaña y participas en otra campaña. Ya, es un derecho constitucional que nosotros respetamos. Por esa razón, en Sonora, un expresidente estatal ha decidido hacer campaña directa con el Partido de Acción Nacional, pública. Pronuncia discursos, asiste a los templetes, recorre el territorio, apoya a los candidatos del PAN. Él ya se puso la camisa azul. Que le vaya muy bien. El compañero José Guadalupe Curiel se ha autoexcluido del PRD y por lo tanto está fuera de las filas de nuestro partido en uso de su derecho constitucional de optar por un partido diferente. Y en el caso del Distrito Federal, un compañero mío muy conocido de nosotros también, que en alguna ocasión tuvo cargos directivos incluso nacionales, ha decidido también respaldar la candidatura de otro partido en uso de su libertad. Entonces le doy la despedida muy cordial y muy afable al compañero José Antonio Rueda Márquez. Espero que le vaya bien en su nueva militancia. Está ejerciendo su derecho de irse a apoyar otra candidatura muy bien. Le tengo una mala noticia: le vamos a ganar la elección. Ni modo, se equivocó de bando, va a ir al bando perdedor, pero ni modo, esa es su decisión. Y
No hay nada más que decir, y estos dos compañeros han quedado fuera de las filas partidarias, insisto, en uso de su libertad constitucional de optar por otra militancia. Entonces, les damos la despedida y que les vaya muy bien. Muchas gracias por todo, buenos días. Hay un montón de cosas absolutamente operativas, campañas, propaganda, recorridos. Si tenemos alguna información que sea atractiva, bueno, toda la información puede ser atractiva, pero no sé si les sea muy atractivo mediáticamente saber cómo va cada campaña distrital, dónde falta propaganda, cuándo vamos a un estado, cómo está la representación en el INE. Son cosas operativas de la campaña que vamos a ver el día de hoy. Muchas gracias, buenos días.